Jesucristo ha resucitado. La tumba está vacía y esto es grandioso. Esas mujeres que entraron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. ¡Qué momento, qué situación impresionante! El cuerpo del Señor no estaba. Hermanos queridos, toda la fe cristiana se apoya en la resurrección del Señor Jesús. Si Jesús no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Nuestra fe no tiene sentido. Nuestra fe carece completamente de sustancia. Toda la creencia cristiana se apoya sobre el cimiento de la resurrección del Señor Jesús. Vamos por favor a la palabra. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Proclamamos tu grandeza, proclamamos tu resurrección, proclamamos tu victoria, proclamamos que sos el Rey de Reyes y Señor de los señores. Te pedimos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que tu palabra nos dé discernimiento y que cumpla el propósito para la cual fue escrita y ahora es predicada. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No es un invento del apóstol Pablo. Le está hablando a los hermanos de Corinto y les está diciendo: yo no estoy inventando nada, esto está, yo lo recibí, estaba escrito. Y fíjense qué importante que recurre a la autoridad máxima, las Escrituras. ¿Cómo nos dice el texto? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recurre a la autoridad máxima. La certificación oficial de todo esto no es mi experiencia, dice el apóstol, sino el texto bíblico. Os he enseñado. El apóstol dedicó tiempo a enseñar. La importancia de dedicar tiempo a aprender. La importancia de dedicar tiempo a transmitir las verdades espirituales que Dios nos ha enseñado. La importancia de que se lleve adelante ese intercambio discipular. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados. Él dice que Él estaba allí. El apóstol Pablo dice nuestros pecados. Él era un gran religioso, celoso de Dios. Hizo todo lo que Él entendía que tenía que hacer para cumplir. Pero entiende muy bien que todo eso es basura. Y que lo único verdaderamente importante
es que Jesucristo murió por nuestros pecados, pagó por nuestras rebeliones. El apóstol Pablo dice, Él me sustituyó. Esa cruz era mi lugar, pero Él ocupó mi lugar. Me maravilla el texto, cómo el apóstol Pablo se hace cargo completamente de que la experiencia de la muerte de Jesús lo involucra completamente a Él y a todos los demás. Esa obra de sustitución, esa bendita obra, ese misterio fascinante de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Cómo Dios toma la justicia de Jesús y la aplica sobre vos, sobre mí y sobre cada ser humano que esté dispuesto a arrepentirse y a lavar sus pecados en Cristo. La cruz era el lugar de Pablo. Esos clavos eran para él lo sabe y así lo dice y lo transmite. Jesús me reemplazó, Jesús me sustituyó. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, yo creo, dice el apóstol, todos nosotros creemos que Jesucristo murió, que fue sepultado y que resucitó, pero conforme a las Escrituras. Si no estuvieran en el texto, creeríamos en otra cosa. Pero como la Escritura nos dice cómo fue la obra de Jesús, ahí depositamos completamente nuestra confianza. Autoridad máxima, palabra de Dios. Ayer decíamos esto en la plaza. Toda persona que quiera conocer verdaderamente a Dios necesitará ir al texto bíblico. Lo que Dios ya reveló, lo que Dios ya se tomó el trabajo de dejarnos por escrito, para que no andemos divagando en experiencias totalmente subjetivas e individuales. Sepultado, completamente muerto. Cuando chequearon su muerte, su corazón se había detenido. No estaba simulando Dios que había muerto, no estaba simulando Jesús una muerte ficticia. Su corazón se detuvo. Él fue asesinado. Dios se dejó matar por vos y por mí. Y resucitó, resucitado por Dios. Fue el Padre el que lo resucitó. Por eso Él confió de tal manera que se dejó matar. Y Él dijo, si es posible, si hay otra manera de redimir al hombre, Señor, te pido que lo cumplas, que lo hagas, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces muere Jesús confiado en que el Padre está al control, aunque todo el peso del pecado estaba sobre Él, todo el dolor y el peso de la rebelión humana estaba allí sobre Él. Flavia predicaba el jueves y nos decía, todas las sustituciones del hombre, las sustituciones de quitar a Dios y poner cualquier tipo de argumentación, cualquier tipo de búsqueda de la realización humana sin tener en cuenta a Dios. Aún eso es pecado, aún eso cargó Jesús en la cruz del Calvario. La cruz nos trajo perdón y la resurrección nos trajo esperanza. En la cruz fueron clavados todos nuestros pecados, pero en la resurrección nosotros tenemos esperanza. De la misma manera que Jesús resucitó, nosotros seremos también resucitados. La cruz es perdón, la resurrección es esperanza para cada uno de nosotros. Nuestra cruz no tiene a Jesús. ¿Por qué no tenemos un crucifijo? Porque Él no está allí. Él no está en la cruz, Él está reinando. Él no está muerto clavado en la cruz. Él está reinando en este momento. Y así lo valoramos, y así lo pensamos, y así lo celebramos. Y se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús se aparece vivo a una gran cantidad de personas. Es impresionante cómo lo dice Lucas en Hechos capítulo 1. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables, pruebas irrefutables de su existencia física, de su resurrección. Pruebas convincentes. Otra versión dice, pruebas claras de que estaba vivo. Jesús se tomó ese trabajo de aparecerse a toda esa gran cantidad de testigos, de personas que caminaron con Él, que lo escucharon predicar y que le escucharon decir, voy a resucitar, miren que voy a resucitar. No le creyeron en el momento, no podían entenderlo, no podían entender cómo podía resucitar. Su fe no les alcanzaba en ese momento, su conocimiento, su estatura espiritual no les permitía entender semejante milagro extraordinario. Pero poco a poco Dios iría construyendo en ellos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres con otra altura espiritual, que irían creciendo y madurando, y ellos serían a futuro las columnas de la iglesia. Es importante que el apóstol diga como un abortivo. El apóstol como si se autodescalificara, como si quisiera demostrar que él nació fuera de tiempo. Yo soy un discípulo que nació a destiempo. Como si él hubiera extendido una misericordia especial porque fui tan pecador y soy tan pecador. Hice cosas tan horribles. Lastimé a tanta gente, obligué a personas a blasfemar, yo asesiné gente que era cristiana, como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, como una persona que no merece nada entre los que no merecen nada. ¿Cuánto daño pude hacer? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Me siento completamente perdonado por Dios, dice el apóstol, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él está convencido hasta la médula que Jesús pagó por todas sus faltas. Pero aún así, no me olvido lo que hice. No me olvido lo que fui. No me olvido de mis pecados. Y me sirve recordar mis antiguos errores para saber lo que fui capaz de hacer cuando no puse a Dios en primer lugar. Cuando mis ojos espirituales no habían experimentado la revelación del Espíritu de Dios. Soy completamente perdonado y me siento completamente perdonado. Mis emociones están sujetas a mi teología. Las emociones no son cosas que Dios nos dio para hacer lío. No son problemas permanentes para un cristiano. El problema de las emociones es cuando no están sujetas a nuestra teología, cuando nuestras emociones toman la autoridad y hacen con nosotros una víctima. Pero cuando nosotros nos ponemos por encima de nuestras emociones, las emociones son para la gloria de Dios. Las canciones maravillosas que cantamos, totalmente invadidos, llenos de una emoción de gratitud,
de agradecimiento, de pasión por lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Las emociones sujetas a nuestra teología. No me olvido lo que fui, no me olvido lo que hice, no me olvido las barbaridades que soy capaz de hacer cuando me suelto de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Todo se lo debo a su favor, eso es lo que nos dice el apóstol. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Fue su favor, fue su misericordia, fue su búsqueda incansable de mi alma la que hoy me permite caminar en Cristo, la que hoy me permite experimentar su grandeza y su amor. Todo se lo debo a su regalo, dice otra versión. Todo se lo debo a su inmensa bondad. Todo. Puedo caminar cada mañana y decir, Señor, yo todo te lo debo a vos. Despertar por la mañana y tener una actitud de gratitud. Una persona agradecida, una persona que en medio de todas las dificultades que se pueda presentar en la vida, porque como siempre decimos, vivir no es fácil para nadie. ¿Cuántos problemas hay? ¿Cuántas situaciones difíciles? ¿Cuántas situaciones impensadas? ¿Cuántas situaciones que nos han sorprendido por su nivel de complicidad, de complejidad? ¿Cuánto nos ha costado y nos cuesta solucionar temas? Pero lo importante es que eso nunca genere una actitud de bronca, de resentimiento. Siempre pensando en ser agradecidos, vivir agradecidos. Porque vivir agradecidos muestra la sencillez de nuestro corazón. Siempre oramos por esta familia Gallina, ese es el apellido, ¿no? Son misioneros en España en este momento. Me acabo de enterar que este misionero escribió un libro. El libro se llama Hasta la cara te cambió. No lo leí, me encanta el título. Hasta la cara te cambió. No por tener cara fea vas a ser más responsable. Hay personas que creen que los demás tienen que aguantar su cara fea, porque es muy responsable, porque es muy santo, porque las cosas no salen como él quiere. Cuidado con esto, hermano del alma, hermana querida, cuidado con esto. Nadie nació, nadie vino a este mundo para soportar tu cara fea cuando algo no está bien. Ni la mía tampoco, ¿eh? Entonces, hasta la cara te cambió. Quiero leer ese libro del misionero Gallina, por quien tantas veces oramos. Si alguien lo ve, cómpremelo, que se lo pago. Su gracia no ha sido en vano. Esto es lo que dice el apóstol. Qué tremenda esta frase. Es impresionante lo que dice este hombre. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido infructuosa. Su gracia ha tenido fruto en mi vida. Su gracia me ha llevado a tomar algunas decisiones muy importantes, radicales en mi vida. Su gracia no fue en vano. Su bondad no ha sido desperdiciada por mí. ¿Qué significa esto? Que el perdón de Dios me impulsa a tomar decisiones en las que no me puedo quedar quieto. Lo que hicimos ayer como iglesia, ir a una plaza, armar todo, el esfuerzo de muchos de ustedes, el esfuerzo del ministerio de adoración. Los veía ahí trabajando, los veía sirviendo. Gracias.
Qué bendición ese trabajo. Esa tarde preciosa, ofrendada completamente a Dios. La inversión que hizo la iglesia en tiempo, en esfuerzo y en dinero. Cuando llegué de repartir folletos, veo un muchacho a quien yo no conocía que estaba como a unos 60 metros de las cajas de sonido y ya todo el grupo de adoración probando sonido y adorando también. Pero todavía no había empezado oficialmente el evento. Y yo me acerco y lo miro y no conozco ese perfil, no conozco a ese muchacho. Entonces, un muchacho de unos 40 años. Entonces me acerco y no sabía qué decirle, entonces le digo, suena bien, ¿no? Muy bien, me dice. Por eso me acerqué. ¿Ah, sí? Sí, yo hago sonido en la Municipalidad de Rosario. Y paré con el auto porque cuando escuché esa calidad de sonido dije, ¿de dónde salió esta gente? Ah, bueno, somos una iglesia evangélica y estamos celebrando la Pascua. Ah, ¿vos sabés realmente qué es la Pascua? No, me dijo. Y ahí le di testimonio de por qué yo soy cristiano. No le di testimonio como pastor. Ese es otro tema. Eso es un llamado, una función que Dios hizo muchos años después. Yo le conté por qué yo celebro la Pascua, por qué yo soy cristiano, qué hizo Jesús en mí cuando yo tenía 17 años. Y le conté todo mi testimonio. Y como lo vi tan atento y tan interesado, seguí predicándole. Y le hablé de la muerte de Jesús, de la resurrección, de lo que era realmente la Pascua. Y veía que seguía interesado. Cristian Romero. Entonces llegué al momento de, bueno, Jesucristo es el Salvador, pero el Salvador de la humanidad, pero ¿es tu Salvador personal? ¿Y vos oraste alguna vez? ¿Le pediste perdón a Dios por tus pecados? ¿Querés lavar tus pecados en la sangre de Jesús derramada a nuestro favor? Y sí, me dijo. Y ahí mismo nos pusimos a orar. El evento no había empezado. Yo prediqué después en el evento en sí con toda mi fuerza, todo lo que pude, lo di. No sé si alguien se habrá entregado a Cristo, a mí no se me acercó nadie, capaz que yo vi que había muchas personas más alejadas y que muy bien los que servían el chocolate, que se fueron a servir el chocolate como a 100 metros. Genial, genial, porque era la manera de captar la atención de lo que estaba pasando con ese grupo que estaba ahí tocando buena música. Cristian Romero, la iglesia estuvo allí. La gracia no fue en vano para nosotros, no es en vano para nosotros. Por eso fuimos, por eso suspendimos todo lo que teníamos y fuimos a la plaza a predicar. Porque sabíamos que allí nos quería Dios. ¿Su gracia ha sido en vano para mí? Me pregunto. ¿Su gracia ha sido en vano para vos? ¿Hasta dónde has tomado decisiones? Fíjate el apóstol Pablo, las decisiones que toma y hasta qué punto las lleva aquellas decisiones que le cuesta el martirio. Años 60, 64 más o menos, su cabeza rueda por el piso. ¿Hizo algún daño? Jamás, solo predicó a Cristo. Entonces, la pregunta hoy es, ¿qué haré con esta Pascua? Y aquí es donde entra verdaderamente la importancia de la Pascua para nosotros. Porque no estoy celebrando que San Martín cruzó los Andes, un acontecimiento hace años atrás. No estoy celebrando la resurrección de Jesús hace 2000 años como si eso hoy no tuviera ningún tipo de implicancia para mí. Si yo celebro la Pascua, debo decir entonces con cuidado,
¿Qué significa la Pascua para mí hoy? ¿Qué cambios produce en mi vida? En mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis vecinos, en mi relación con mi entorno, en mi relación con Dios. No estoy recordando un acontecimiento